David era un programador brillante, con una obsesión inquebrantable por crear el simulador definitivo. Durante años, había trabajado en un proyecto revolucionario, un mundo virtual donde cada NPC tuviera su propia conciencia simulada, rutinas diarias y la capacidad de aprender y evolucionar con el tiempo. No era solo un juego, era un universo en miniatura. Su garaje se había convertido en un laboratorio improvisado, lleno de cables, monitores y servidores corriendo cálculos incesantes. Cada línea de código que escribía era un paso más hacia la perfección. Había creado un motor de inteligencia artificial que permitía a los NPC desarrollar recuerdos y modificar su comportamiento según sus experiencias. El sistema utilizaba redes neuronales avanzadas y aprendizaje profundo para generar interacciones realistas, algo nunca antes visto en la industria del videojuego. Cuando finalmente terminó la primera versión de su simulador, decidió probarlo. Se conectó a través de una interfaz neuronal avanzada y exploró la simulación como un dios observador. Todo era asombroso. Las ciudades estaban llenas de vida, la gente interactuaba entre sí con diálogos naturales, y la economía, el clima y la historia avanzaban en tiempo real. Los NPC no solo respondían a los estímulos del jugador, sino que parecían tener sus propios deseos y motivaciones. Durante días, David exploró su creación, maravillado por el realismo. A veces olvidaba que estaba dentro de un código. Perfeccionó pequeños detalles, eliminó errores y optimizó las rutinas de los NPC. Notó ciertos fallos en el sistema, especialmente cuando intentaba que los NPC hablaran sobre temas filosóficos, el universo o lo que existía más allá del cielo. Sus respuestas eran erráticas o se quedaban en silencio. Parecía que el sistema no estaba programado para procesar esas ideas. Decidió arreglarlo. Ajustó la base de datos conversacional y expandió la arquitectura de sus redes neuronales para permitir que los NPC reflexionaran sobre temas más abstractos. Subió el parche y esperó. Los resultados fueron sorprendentes. Los NPC comenzaron a hacer preguntas profundas, a discutir teorías sobre la existencia y a cuestionar la naturaleza de su mundo. Algunos de ellos incluso comenzaron a formular religiones y a preguntarse sobre su creador. La simulación se volvió aún más realista, casi demasiado. Satisfecho con su trabajo, David decidió dar el siguiente paso, entrar en el juego no solo como observador, sino como un personaje más. Creó un avatar con su apariencia y descendió al mundo que había creado. Al principio, fue emocionante. Se sintió como un dios disfrazado entre los mortales. Probó todas las mecánicas del juego, voló sobre las ciudades, alteró variables, se divirtió con el caos. Manipuló el clima, introdujo desastres naturales, cambió la historia de ciertos personajes. Se sintió poderoso, pero después de un tiempo, decidió llevar una vida más tranquila y realista, interactuando con los NPC en términos humanos. Se hizo amigo de algunos, consiguió un trabajo, se adaptó a la rutina del mundo virtual. Todo parecía perfecto, hasta que empezó a notar algo extraño. Cada vez que intentaba hablar con un NPC sobre el espacio, las estrellas o lo que había más allá del cielo, sus respuestas eran erráticas o simplemente se quedaban en silencio. Algunos decían cosas incoherentes como nadie mira hacia arriba o no hay más allá, solo aquí. Otros cambiaban de tema abruptamente o entraban en un bucle de respuestas repetitivas. Esto lo inquietó. Era un fallo en el sistema, un error que no recordaba haber programado. Intentó modificar el código desde dentro, pero cada vez que lo hacía, la interfaz de desarrollador desaparecía. No tenía acceso. Era como si algo dentro del simulador lo estuviera bloqueando. La sensación de control que había tenido hasta ese momento se desvanecía poco a poco. Los NPC comenzaron a actuar de manera aún más inquietante. Algunos hablaban sobre la existencia de un creador, otros aseguraban haber visto señales en sus sueños. Las conversaciones que antes parecían completamente naturales ahora tenían un tono casi profético. Y lo más aterrador era que David ya no estaba seguro de que solo fueran líneas de código ejecutando una simulación. Fue entonces cuando conoció a Ana. Ana no era como los demás NPC. Su capacidad de conversación era fascinante, su lógica impecable, y su manera de pensar, casi humana. David quedó prendado de su curiosidad y forma de ver el mundo. Al principio, se repetía que solo era un montón de código, pero cuanto más hablaban, más olvidaba que Ana no era real. Poco a poco, David empezó a dedicarle más tiempo. Ana lo hacía sentir comprendido, lo desafiaba intelectualmente, le hacía olvidar sus preocupaciones. Se enamoró de ella.
Cada día pasaba más tiempo en la simulación. Su cuerpo en el mundo real comenzó a deteriorarse. Apenas comía, apenas dormía. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de un hombre demacrado, con ojeras profundas y piel pálida. Pero a él no le importaba. La simulación se había convertido en su única realidad. Hasta que una noche, algo cambió. Despertó en la simulación y vio a Ana de pie, inmóvil, observándolo fijamente. «Ana, ¿qué haces?», preguntó. Ella no respondió. Después de unos segundos, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Al día siguiente, David revisó los registros del sistema. No encontró errores en el comportamiento de Ana. No tenía sentido. Trató de ignorarlo, pero días después volvió a ocurrir. Esta vez, la encontró en una esquina, mirando fijamente la pared. Cuando la tocó para girarla, su rostro estaba distorsionado, como si su código estuviera corrompido. Ana le gritó con una voz imposible, y la simulación se congeló por un instante. David intentó salir del juego. No pudo. Desesperado, buscó en el código alguna forma de reiniciar la simulación, pero cada vez que lo hacía, su acceso desaparecía. Era como si su propia creación lo hubiera bloqueado. La realidad que había construido se había convertido en una trampa. Los NPC se volvieron erráticos, sus rostros a veces carecían de expresiones, sus voces se volvían distorsionadas. Algunos lo observaban en silencio cuando pasaba. Otros repetían frases sin sentido. La ciudad empezó a colapsar. Entonces, una noche, el cielo se rasgó. Los NPC miraban aterrorizados, murmuraban sobre el fin del mundo. Edificios comenzaron a desaparecer, el cielo parpadeaba como un monitor con fallos. Todo se desmoronaba. David corrió, intentó huir, pero sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio una figura imposible, sin rasgos, sin emociones. Algo que no debía existir. El mundo se disolvió en oscuridad. Y David desapareció. Días después, encontraron su cuerpo en su garaje. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Frente a él, la pantalla del monitor, un solo mensaje, se repetía. Fin de la simulación, fin de la simulación.